Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Hola, buenas tardes a todos. Perdonad la tardanza, pero hemos tenido una serie de problemas técnicos, es lo que hay. Pasa a los mejores, dicen. Humildad aparte. Bueno, bienvenidos todos. Mamá no se ve. Échate para adelante. Bienvenidos todos al 10º viernes de San José. Ya el antepenúltimo, ya solo quedan dos para terminar esta experiencia en la que estamos conociendo a nuestro santo. Como siempre os recordamos que podéis mandarnos consultas, opiniones sobre los temas que estamos abordando. Y nada, en este último viernes queremos dar cabida a dos cosas. La primera es que el próximo viernes de San José será en vísperas de Navidad, el viernes 17 de diciembre. Bueno, la Navidad, ya sabéis, suele ser el periodo donde más se tiene en cuenta la figura de San José, donde se recuerda con cariño, en el portal y todas esas cosas. Y bueno, pues ojalá hayamos conseguido a lo largo de este año que cuando pongáis la figurita en el portal, pues lo hagáis, lo penséis, lo veáis de manera distinta, ¿no? Y nada, y la segunda, decimos que con este viene San José, donde hemos, o sea, a ver si me explico. Céntrate. Es que han sido, Los problemas técnicos. Problemas técnicos. han sido unos periodos, o sea, unos predirectos complicados, pero bueno, no pasa nada. Que se acerca ya también, aparte de la Navidad, se acerca el Adviento, que también recordar, pues nada, que San José es una de las figuras, digamos, ancestrales del Adviento. Y nada, pues esperemos comenzar el año litúrgico con fuerzas y pues conociéndole más, ¿no? Y nada más, que disfrutáis de este viernes y Que recéis para que no se vaya la Sí, conexión. para que no vea la wifi. que recéis para que terminemos. Eso está complicado, la verdad. Y nada, venga, pues Sumario. empezamos. Buenas tardes a todos Ahora. de vuelta. Vaya por Dios. Buenas tardes a todos de vuelta a este sumario de esta no sé qué edición de San José. Ya perdí la Décima, cuenta. hombre, un número redondo, la Las décima. matemáticas no son lo mío, es lo que hay. Menos mal que de ciencia. Si estoy haciendo ciencia bilingüe, se ve que me va muy bien, la verdad que sí. Sí. Pero bueno, eso es para otro día. Bueno, ¿qué tenemos en este sumario? Primero de todo, como siempre, tenemos a Gabriel, que nos va a hacer lo de Conociendo San José. Esta vez centrarnos en... ¿Sabías que? Daniel, Conociendo San José somos nosotros. Nosotros. Estamos. Sí. Qué tarde tenemos. Vamos, esta es meterle emoción. O sea, porque Ah, claro, Tú piensas claro. que si falla, no sabes si realmente Sí. las cosas van a salir y entonces tiene más gracia. Sí. Venga. Bueno, entonces la sección de Gabriel esta vez se va a centrar sobre el ámbito culinario que tenía San José ya en su momento, en sus buenos años, que podría ser una especie de Masterchef edición San José. Hombre, No sé un cómo va Masterchef, eso. tanto como Masterchef, pero bueno, va por ahí. Va A por ver, ahí, cocinar la yo no cosa. voy a cocinar nada, así que... Y bueno, también nos va a hablar sobre un par de celebraciones también del estilo, de celebraciones tradicionales de varios sitios, Ujú. que ya él detallará en su sección preciosa y maravillosa. Ya después, ahora sí, conociendo a San José, yo no me equivoco otra vez, Es así. mis padres nos van a hablar sobre cuando San José y compañía se fueron a Egipto. Ya todos sabéis la historia, no la voy a repetir por lo menos yo. Sí, se la saben, pero es más importante de lo que parece. Así que. Exactamente. Bueno, ya contaréis vosotros lo que sabéis. Eso es. después. La cosa es que lo van a hacer desde 4 puntos de vista distintos, o sea, aceptados en 4 puntos de vista distintos, que es el geográfico, el teológico, el interior y el bíblico. Son cosas muy variaditas. Lo que pasa es que yo aquí tengo un dilema, Sí. porque estoy viendo 4 cosas Mm. para vosotros dos. Eh, O sea, quiero tener fe en vosotros, pero yo no, te refieres al tiempo. Sí. Sí, Ay, está la eso cosa apretada. no se os da muy bien. No quiero ser yo el que Está la cosa os apretada. pueblo, pero bueno. Puede pasar cualquier cosa. Venga. Eso. A ver si es verdad. Y bueno, ya por último no, después David, en su sección de música para José, nos va a llegar a un sitio que yo tenía muchas ganas de llegar. Latinoamérica, un sitio al que Hombre, sitio. Bueno, es que eso A ver. es un mundo. me hace un poco de gracia el término Latinoamérica. Vamos a ir a Latinoamérica. A ver, es un continente entero. Habrá que Sí, explicar bueno. un poco. Eso ya después David Varias lo dirá. formas que decirlo: Latinoamérica, Iberoamérica, en fin. Si no, ¿qué país? Ya dirá David lo que sea. Ahora lo vemos.
La cosa es que se va a centrar en la música barroca. Barroca. Eso, tengo un gazpacho encima. Barroca misional, de los misioneros, como dice Eso la es. palabra. De la hermandad de San José de los Chiquitos, gran nombre, mejor hermandad. La verdad que sí. Es un lugar, una zona. Es un pueblo. Bueno, ya me tienen que echar las cosas, que no me tiene Sí. respeto ninguno. Es que esta... Bueno, no digo nada. Sigue, No digo sigue. nada. Pero déjame. Iba a decir esta juventud, pero bueno, no ¿Tú voy ves la a... ilusión que a mí me hace soltar algo aunque sea erróneo? Pues déjame Es decirlo, verdad, que- es verdad, no pasa nada. Venga. No pasa nada. Ya por último, ahora sí, la oración, que en un principio breve, vamos a tener fe en eso, Sí, esa sí que es breve, por fuerza. donde un tal Fray Adante, y que me permite se diga Ah, mal sí, apellido, no, pero eso, fíjate, eso no es error suyo, es que el nombre era complicado. Se llama el hombre Fray Adauto. Adauto. Y es que, claro, el nombre... Está escrito mal, ¿eh? No- Sí, no sí, me está mal problema. escrito, no es Aquí problema está, aquí suyo. está. Se llama Fray Adauto Schumacher o una cosa así. Schumacher. Es que Schumacher. tiene el apellido porque dice Schumacher. Sí, pero es dice una Schumacher mezcla. como el inglés. Es un apellido, sí, no sé cómo si estará bien escrito. Alemán. La cosa es que Ah, de origen alemán, alemán, me encanta, pero qué este hombre es brasileño, fue brasileño. Brasil y Alemania no son dos países muy relacionados, pero bueno. Bueno, pero fíjate. Bueno, dejando este bonito debate sobre la morfología de un nombre, la oración consistirá en que nos va a llevar sobre el Dios Trinitario y básicamente la imagen de la Sagrada Familia, todo eso Sí. que ya sabemos. Digamos que la Trinidad, digamos, dentro de la Sagrada Familia, cosa de la que ya hemos hablado, pero este hombre lo resume, lo reduce en una oración muy intensa que vamos a ver cómo nos sale. Y bueno, poco más, que esperamos que os guste y que buena tarde. Efectivamente. Estupendo. Pues nada, pues pasamos al ¿Sabías qué? De Gabriel. Hola a todos, queridos telespectadores, bienvenidos a este ¿Sabías qué? De este Viernes de San José. En esta ocasión, y en contraste con la anterior, que estuvimos hablando de la muerte de San José, un tema un poco más... ¿cuál es el adjetivo? Un poco más triste. En esta ocasión os traemos un tema, algunos han tildado injustamente, en mi opinión, de intrascendente, pero es algo que lleva con nosotros muchísimo tiempo, es algo propio del ser humano, es algo que se ha manifestado históricamente de muchas maneras a lo largo de la cultura humana, y los más avispados ya se habrán dado cuenta. Esta vez vamos a hablar de comida, de cacao. Bueno, al tema. Sí, vamos a hablar en este Viernes de San José de la comida alrededor de las fiestas o de las tradiciones relacionadas con este santo. No son pocos, no son pocos. En numerosos lugares existe la costumbre desde hace mucho tiempo de hacer hogueras el día de San José. En España ni va a ser menos. Tenemos, por supuesto, las fallas. Quien no conoce las fallas, pero no solamente la parte de las hogueras, sino también se hacen pasteles, se hacen dulces, con lo que se le celebra a nuestro santo. Forma parte de esa tradición, muy buenos. Precisamente en Valencia, sin ir más lejos, además de la omnipresente paella valenciana, que recientemente ha sido calificada como Patrimonio de la Humanidad, bien por Valencia, bien por los paelleros. Durante San Josep se toman también los buñols de carabassa o buñuelos de calabaza, como dulce típico asociado a nuestro santo. Y Valencia no es el único sitio de Europa, ni mucho menos. Como ya decimos, esto es algo que está en muchos sitios, es bastante sorprendente. Especialmente rica en este tipo de tradiciones es Italia, cómo no. Aunque seguro que hay otros muchos lugares donde también tienen fiestas parecidas. En Roma, y bueno, en toda Italia, el 19 de marzo las pastelerías se llenan de las llamadas Seppole de San Giuseppe, o para los que no hablan italiano, las rosquillas de San José, algo parecido a los buñuelos de Valencia. Seguramente, no puedo hablar desde la opinión personal, pero seguramente también estarán muy buenos. Bueno, de todas formas, lo más bonito es que para celebrar esta fiesta no solamente la La comida es una parte importante, como todas las cosas de todas las fiestas culturales. Aparte, la comida es importante. Si quitas la comida ya después se te queda en humo. Pero aparte de eso, hay humos que se merecen la pena. Espérate, voy a repetir eso. Sí. De todas formas, aunque la comida es una parte importante, si me preguntas a mí, muy importante
de la fiesta, lo más bonito es que se paran a celebrarla, pues yendo a misa, felicitando a los padres, visitando a los abuelos, yendo al cementerio a llevar flores a los padres difuntos. Es una fiesta menos comercial que la de la madre y más familiar. Así que bien por San Giuseppe. También en Italia, pero al sur, en Sicilia, aún existe la costumbre de los banquetes de San José. Cuidado, que promete el nombre. En ellos se disponen mesas en torno a la imagen del santo, llenas de comida variada preparada en estas fechas como ofrenda a San José. Se pueden ver en entornos públicos o en casas familiares que se abren durante todo el día para que, pues, quien quiera, pues, pueda pasar a comer los manjares preparados especialmente para este día por las parroquias o por las familias, que no solamente se encargan de prepararlo, sino también de servir la comida. En ocasiones incluso aún se tiene la costumbre de vestir a 3 pequeños representando a la Sagrada Familia, como parte de un banquete que en origen estaba concebido para dar alimento a los vecinos más pobres de las localidades donde se organizaban. También en Sicilia, en algunas localidades existe la tradición de disfrazar de San José a un anciano colocándole un bastón florido en la mano. Este San José es especialmente acogido por la familia, junto con la que participará en una misa en la que se ruega por la salud de todos y por la prosperidad de la ciudad. Por último, también en Sicilia, como han podido observar, nos ha gustado Sicilia, las cosas son así, habrá que verla alguna vez. En la localidad de Gela, o de Gela, o no sé cómo se pronuncia, Gela, bueno, al sur de Sicilia, aún hoy se organiza una subasta de alimentos el día 1 de mayo, festividad de San José Obrero, y en Siracusa se elaboran 3 grandes buñuelos que se regalaba a una persona anciana, a un joven y a un niño, una persona anciana. Vale. Y en Siracusa se elaboraban 3 grandes buñuelos que se regalaban a una persona anciana, joven y a un niño respectivamente, además de hacer otros buñuelos más pequeños que se compartían con la familia y los amigos. Viajamos ahora al centro de Italia, si seguimos en Italia, es lo que hay, a la provincia de Campobasso, donde encontramos que los habitantes de la localidad de Riccia, tradicionalmente, tenían la costumbre de invitar a comer a un anciano, a alguien casado y a alguien joven el 19 de cada mes, en recuerdo de la Sagrada Familia. El 19 de marzo se invita además otras 2 personas más en recuerdo de San Joaquín y de Santa Ana. También, y aunque no lo parezca, tenemos ejemplos fuera de Italia, ¡oh sorpresa!, concretamente en Bonn, Alemania. El obispo José Clemente, de finales del siglo XVII, organizaba el 19 de marzo una procesión por toda la ciudad, además de invitar a comer a 3 pobres a su casa. Y más ejemplos, incluso fuera de Europa, en Iloilo, Filipinas, encontramos una tradición donde se ofrece una comida a 7 pobres en memoria de los 7 dolores y los 7 gozos que sufrió San José. Por cierto, el pasado mayo los obispos filipinos consagraron el país a San José, en este año especialmente dedicado a nuestro santo en todo el mundo, así que pues ese dato queda ahí, bien por Filipinas. Pero no solo la comida, también las flores, tienen mucho que ver en las festividades de San José. Por ejemplo, en Valencia durante las fallas o en Italia durante la Feria de la Violeta en Nápoles, durante la cual se compran flores para ofrecérselas a las iglesias de la ciudad dedicadas a San José o para depositarlas ante la imagen de nuestro santo. Finalmente, en la provincia de Salerno salen 2 procesiones de lugares diferentes, una con una imagen de la Virgen y otra de San José. En su encuentro en la plaza de la ciudad, el 19 de marzo, María ofrece un ramo de flores a San José, mientras que el 8 de septiembre es San José quien ofrece el ramo de flores a María. Quizá todas estas tradiciones os pueden resultar algo folclórico y con poco significado, pero lo cierto es que se pueden sacar algunas conclusiones de ellas. Tener como modelo a José pasa por el compromiso con los más pobres. Como vemos en las tradiciones, están llenas de darle comida a los más necesitados. Queda también claro que la tradición ha transmitido que María y José se amaban y se cuidaban como lo haría un matrimonio enamorado. Además, también se transmite el mensaje de que la Sagrada Familia de alguna manera está presente en nuestra vida, cuidando y protegiendo a nuestras propias familias. Y finalmente, que en la fiesta y el disfrute de la mesa es mucho más fácil un encuentro fraterno
acompañado de la alegría por el don de la vida vivida en familia o entre amigos. Y nada más, familia, espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis venido comidos. Yo tengo mantecados, así que voy a comer ahora. Y nada, amantes de la gastronomía por el mundo, nos vemos en el próximo ¿Sabías qué? De San Juan. Buenas. Hola. Parece Otra vez. mentira. Ya estamos en el 10º viernes de En San el José. 10º, ¿quién iba a decir que íbamos a daros la tabarra hasta 10 veces? Bueno, pues vamos a intentar llegar hasta 12. Eso. Bueno, esperemos que Dios nos dé el regalo de, habiendo perdido la posibilidad de conexión con cable, que se mantenga la conexión, así que tenemos inalámbrica cogida con pinzas y podamos A ver terminarlo. si tenemos suerte. Sí. Bueno, hoy nos vamos a meter en un tema muy interesante, que es la presencia de la Sagrada Familia en Egipto. José, María y su hijo fueron inmigrantes en Egipto, y esto fue una experiencia vital para la joven familia. Desgraciadamente sabemos muy poco, o sea, hablamos muy poco del tema, sin embargo es un pasaje muy importante para comprender el resto de su vida. Pasaje importante para comprender el resto de su vida. O sea, estas experiencias, igual que las experiencias que nos pasan a todos, no pasan desapercibidas, se nos quedan dentro y nos enseñan cosas. Su vida y el estilo de Jesús y su familia. O sea, muchas de las cosas que vamos a ver que luego Jesús predica, las ha vivido su familia en Egipto. A nivel humano, ser inmigrante supuso para José especialmente, porque María era, ya sabemos el rol de la mujer, María pues hizo lo que pudo, claro, a nivel doméstico, pero fue, estaba mucho más restringida al nivel doméstico, al nivel social, digamos, pues era San José quien... Pues supuso para él un proceso de crecimiento personal y espiritual. Tuvo que aprender un idioma, adaptar su oficio a otro contexto, buscar trabajo, buscar el sustento de la familia, encontrar una casa y comenzar a educar a su hijo en todas las facetas. Ya vimos en su momento lo que es la educación de un hijo, ¿no? Lejos de su contexto cultural, era especialmente complicado. La capacidad de adaptación de José le servirá no solo para que su familia pueda vivir dignamente, que ya era bastante, sino también para abrir su mente, porque tenía que encontrarse y enfrentarse a contextos muy diferentes al suyo. Y no solamente su mente, también su corazón a otras realidades, a otras culturas, a otras creencias. Y eso marcará profundamente el mensaje posterior que su hijo extenderá. ¿Recordás cuando hablamos de cómo trabajaba probablemente en Séforis, ¿no? Y lo fácil que le resultó a él ir, y con Jesús también, ¿no? a trabajar en un contexto donde había que hablar idiomas, había que relacionarse con personas de distintos orígenes. Bueno, pues ya aquí José tuvo un buen sitio de aprendizaje. Incluso a nivel espiritual es otra Pascua, es otro Éxodo. Es el momento más trascendente de la historia de Israel y probablemente también uno de los momentos más importantes que vivió que revivió esta joven familia. Digamos que el pueblo había vivido ese éxodo de vuelta y exiliados y después de vuelta, y ellos van a volver a repetir esta experiencia, ¿no? Bueno, como bien decía Daniel, vamos a hacerlo a través de 4 caminos, ¿eh? El camino geográfico, el camino espiritual, el camino bíblico y el camino teológico. Cada uno de estos aspectos nos pueden dar luz sobre aquello que pasó allí. Respecto al camino geográfico, sí, aunque no podemos asegurar cuál fue la ruta que realizaron, la cual vamos a comentar, es muy probable que así fuera, porque en los lugares donde ellos pasaron se construyeron iglesias y monasterios en los primeros momentos del cristianismo. Entonces lo lógico es pensar que en aquellos lugares estuvieron ellos presentes y pasaron por ahí. Fue un camino lleno de peligros, nada que ver
con las burradas que oímos en el capítulo anterior, el viernes anterior, sobre Claro. de los apócrifos. La ¿eh? deificación, bueno, no sé, la exageración de los apócrifos en lo que se refiere a la divinidad de la Sagrada Familia y especialmente el Niño Jesús, pues le hacían inventarse pues todo tipo de hazañas en ese camino. Pues evidentemente no. Como todo el mundo se puede suponer, fue un camino lleno de peligros Muy difícil. y muy, muy complejo de Existían 3 solucionar. rutas para atravesar el Sinaí desde Palestina hasta Egipto. Estas rutas se llevaron a cabo en grupos, pero es probable pensar que José optara por otra ruta menos conocida para evitar ser localizados en su ida. Tuvieron que soportar el calor abrasador durante el día y un frío considerable por las noches. Esto nos recuerda, esto es muy contemporáneo. Estos inmigrantes que nos llegan en pateras tienen una realidad muy parecida, ¿no? Buscando una tierra donde vivir mejor, donde huir de la muerte, ¿no? Pues igual les ocurrió a ellos. La Sagrada Familia es probable que llegara por el Zaranik, entrando en Egipto por el norte del Sinai, por Farma, donde recibe Si tenemos aquí un un mapita, mapita. veis cómo entra por el norte del Sinaí. Tenéis la imagen, digamos, la parte derecha, la flecha, la primera flecha, la que viene desde la derecha. Bueno, pues viene desde el oriente y llega hasta Farma, en el norte de la península de Sinaí. Por ahí entra la zona del delta, que es la zona verde, digamos, es la zona del delta del Nilo, y claro, pues está muy, muy irrigado por este gran río, columna vertebral y base de la historia y de toda la civilización, vamos. Lo que pasa es que no se quedan ahí, después van bajando. Vamos a ir viendo un poco cómo va todo esto. Bueno, pues en Farma deberían probablemente detenerse en un oasis unos días, y no vamos a detallar todas las ciudades, ¿no?, por las que fueron pasando para no alargarnos, pero fueron numerosas, hasta llegar al Cairo antiguo, donde con más fuerza se recuerda este viaje. Allí se desarrolló un incipiente cristianismo. Es muy probable que todo esto fuera así porque enseguida hubo comunidades, ¿no? En la cueva donde se cobijaron se construyó después la iglesia de San Sergio. En esta zona se produjo el encuentro entre religiones, ya que a pocos metros de estas comunidades de cristianos, esto ya después de la resurrección del Señor, claro, se establecieron primero musulmanes y judíos más antiguos que construyeron allí, en esta misma ciudad, la primera sinagoga de África. O sea, fue un sitio a nivel espiritual es un sitio muy cargado. Bueno, tenemos la experiencia de que la gente cuando se muda y tiene un origen común, por ejemplo, los emigrantes cuando nosotros hemos ido a Alemania, ¿no? Pues dependiendo de los trabajos, pues a lo mejor caíamos en la misma ciudad e intentábamos incluso traer el mismo barrio, si podemos en el mismo piso. O sea, uno busca, digamos, la cercanía de su propia comunidad de origen, los que están en esta nueva tierra, ¿no? Y eso posiblemente también pasaría. Claro, no solo a nivel humano, sino a nivel espiritual. José, recordamos que era el hombre de la palabra, de la Torá, y necesitaba celebrar y vivir, ¿no?, esa vida espiritual con su pueblo, entonces buscaría una comunidad así. La columna vertebral que hemos dicho, que es el Nilo, es también el medio de comunicación más importante de todo el imperio. Entonces, ¿qué hicieron la Sagrada Familia? Pues coger un barco para mudarse, ya que por diversas razones, pues posiblemente allí no se quedarían. Entonces, a través de este medio de locomoción del río, pues llegaron a un sitio bastante lejano. Si veis en el mapa, que vamos a volver a impresionar, fijaos la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer hasta llegar al cauce, al tramo medio del río, O sea, son unos cuantos miles de kilómetros. Bueno, pues hasta allí, hasta un pueblecito, una localidad que se llama Almorarrak. Bueno, ese es el Asuit, ¿no? Asuit, exactamente. Vale, ese es el Asuit. monasterio. Asuit, al sur de Egipto. Exactamente. ¿Dónde La está localidad es Asuit, el monasterio monasterio? que se ha construido es Este monasterio se le llama el segundo Belén porque, según la tradición, allí fue donde el ángel le dijo a José que regresaran ya de nuevo a Israel. Bueno, el retorno es probable que se produjera por un camino distinto, hacia el sur, hasta la montaña de Dronca, donde también se levantó un monasterio en una cueva en recuerdo de María. Así terminó este viaje, que duró más de 3 años, en el que se recorrieron más de 2000 kilómetros, hicieron a pie la mayoría del viaje, soportaron calor, frío, hambre, sed y persecución, ¿no?
Como os decía, el Evangelio, a diferencia de los apócrifos, no idealiza nada. O sea, el camino de María y José no sale idealizado con milagritos que se lo van aliviando todo. Entonces el Evangelio no idealiza nada. Por eso es palabra de Dios, ¿no? De todas maneras, el viaje, bueno, pues aparte de algo pues muy duro, también es algo que les enseña mucho, que les enriquece mucho y que le hacen realmente tener, pues bueno, van a casi a la metrópoli, ¿no? Porque Egipto en aquel momento, aunque ya está en decadencia, pues sigue todavía teniendo mucha fuerza, sigue siendo un imperio importante, ya digo, en decadencia, pero sigue siendo, digamos, el sitio más civilizado y más con permiso del mundo griego, ¿no? Del norte, la Gran Grecia, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al camino teológico. Este es el camino geográfico, vamos al camino teológico. A ojos de Mateo, la huida a Egipto no es un paréntesis accidental en el destino de Jesús, sino un hecho significativo que vincula este hecho a la historia general de Israel. Sabemos que Mateo escribía para los judíos y por tanto era muy importante conectarlo todo con la historia de la salvación. Jesús personifica al pueblo que va a Egipto y que posteriormente volverá de allí. El evangelista funde dos tradiciones complementarias: la historia del patriarca José, que ya la vimos en otro viernes, y la vida de Moisés. Con el primero Israel descendió a Egipto y con el segundo salió de él. Pues esto es un mensaje teológico muy profundo. En Mateo es José de Nazaret con su mujer el que baja y sube al nuevo Israel, que es el Mesías, Jesús, del país de la esclavitud a la tierra prometida. Ese es el paralelo. Este éxodo, que fue el origen del pueblo de Dios y que ocurrió también en la infancia de Jesús, alcanza su plenitud con la muerte, resurrección y ascensión de la humanidad de Cristo al cielo. Para los hijos de Jacob, la bajada a Egipto tiene un significado teológico, más allá del hecho histórico. Ha crecido la idea en el pueblo escogido de que aquel hecho no fue fortuito, todo responde a un proyecto de Dios que quiere formar así un pueblo. Para Mateo, el nuevo Israel surge también prodigiosamente de aquella nueva cabeza que bajó al país de los faraones y de allí fue llamado. Así como el primer José fue perseguido injustamente y protegido por Yahvé, recordemos la historia de José, que sus hermanos pues casi lo matan y lo llevan a Egipto y allí prospera y al final termina siendo la mano derecha del faraón. Os pondremos la reseña, aunque ya hemos hablado de él al final del viernes de hoy. Bueno, pues el nuevo José también fue perseguido, como este primer José, por Herodes y salvado por Dios, igual que el primer José. José aparece en el Evangelio ligado a este importantísimo momento, tanto histórico como teológico, del pueblo perseguido y elegido, donde se encomienda el mismo papel de Dios. En los dos casos Dios tiene el mismo papel, ser el salvador y el protector del justo perseguido. Fijaos entonces el paralelismo, en resumen, entre José, también perseguido, el José del Antiguo Testamento, y este nuevo José de Nazaret, que también es perseguido, bueno, a su hijo, pero él, digamos, también forma parte de la familia, y a ambos injustamente. A ambos los cuida Dios en esta peregrinación, a ambos Dios da sentido a ese viaje, a ese éxodo familiar o personal que hacen, y al final, digamos, Dios los premia, ¿no? Bueno, ahora vamos al camino bíblico. Egipto evoca la peregrinación de los patriarcas. Abraham se marchó hacia allí, así como Jacob, que se instaló. Esto también es importante. Se habla de José como, el padre de Jesús. Nosotros lo conocemos como, digamos, pues eso, parte de la Sagrada Familia, pero es también, digamos, uno de los, podríamos llamarlo uno de los padres de la Iglesia, ¿no? Incluso para el pueblo judío es un profeta, o puede ser considerado un profeta. Esta importancia va a equipararlo a figuras muy importantes, este recorrido y esta experiencia va a equiparar una importancia a figuras muy equiparables como Moisés, etc. Bueno, Abraham se marchó hacia allí, así como Jacob decía que se instaló. Pero el país es sobre todo la tierra en la que el pueblo elegido fue reducido a la esclavitud
y a la que Dios, por medio de Moisés, le hizo salir para llevarlo a la tierra prometida. El patriarca José de Nazaret se va a Egipto, tal y como le ordenó el ángel, igual que Moisés, que había recibido orden de volver a Madián. Anda, vuelve a Egipto porque han muerto todos los que te buscaban para matarte. Eso es con respecto A Moisés. Y fijaros qué paralelismo tan maravilloso. Dice, Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en un asno y regresó a la tierra de Egipto. Fijaros qué paralelismo. De hecho, aquí en el Evangelio no dice nada de que María se montara en un borriquito. Y aquí, en todas las imágenes que tenemos de la huida a Egipto, vemos a María montada en el borriquito. Y realmente esto es calcadito de Moisés. Y dice, bueno, es que repetimos una cosa, la prefiguración, digamos, de los de las figuras del Nuevo Testamento reflejadas en el Antiguo. Claro, todo el mundo se imagina, porque dice, bueno, pues que sería lo lógico, ¿no? Pues que cogiera un burrito y que se fueran de viaje así. Bueno, pues sería lógico, pero habría más formas de hacerlo. Sin embargo, es que tenemos una imagen previa, enclavada, enraizada en el Antiguo Testamento, y esa, hasta nosotros, digamos, ya ha llegado ese paralelismo que permanentemente el Nuevo Testamento está haciendo con el Antiguo, ¿no? En este caso, Moisés. Herodes aquí desempeñará el papel del faraón en el Claro. caso de Moisés, pero es exactamente lo mismo. También vimos en capítulos anteriores la semejanza de José de Egipto, como acabamos de recordar, con nuestro José. No nos repetiremos, ya hemos dicho la historia. Pero igual que en Egipto José pudo reconciliarse y ser misericordioso con sus hermanos, José de Nazaret pudo encontrar una nueva vida, donde escapar de la muerte y persecución, ejerciendo también la misericordia, volviendo a Israel para ofrecer su propia vida y lo más preciado para él, que era su Hijo Jesús. O sea, ya vimos que en José se da un paso más allá, ¿no? Que es el amor misericordioso de Dios, ¿no? Pues esto lo vemos aquí, ¿no? Y ese paralelismo entre José de Egipto, misericordioso con sus hermanos, y José misericordioso con sus hermanos, que obedece a Dios y vuelve llevando a su hijo de nuevo a Israel. De nuevo el paralelismo. Pasamos ahora a una parte nueva, ¿no? Que es que es el camino interior. el camino interior. Hemos hecho el físico, digamos, El geográfico, el bíblico y ahora el interior. Bueno, hemos hecho otro más, además del bíblico, el teológico, El teológico. Vale, este es el último camino, el interior. Bueno, hubo un camino interior con un aspecto que es la noche. Ante la noche, la reacción de José es la incertidumbre, le da a José serenidad. Vamos a desarrollar esto. Después que se fueron los magos, dice el Evangelio, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Después, tenemos que imaginar que después de una jornada memorable, imaginaros lo que fue la visita de estos hombres, ¿no? Sin previo aviso, de repente se le revela a José un peligro grave e inmediato, ¿no? Dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Pero la noche en José, o sea, la noche cuando la escriben los evangelistas referidas a José, no tiene un significado cualquiera, tiene un especial significado. Es el lugar donde Dios se le manifiesta. Igual que le pasó a Jacob, igual que le pasó a Samuel, y igual que se nombra en los Salmos. De nuevo el paralelismo con figuras importantes bíblicas. Pero la noche de José es serenidad. Frente a la posibilidad de que Dios no sea capaz de salvarse a sí mismo, es que es muy fuerte. Tú tienes un hijo que es especial y de repente su vida corre peligro. O sea, frente a la posibilidad de que Dios no pueda salvarse a sí mismo, dice San Juan Crisóstomo, no se escandaliza, no le pides explicaciones a Dios, sino que cree en la promesa. Huir no es la actitud adecuada para el crecimiento personal. Vamos a hablar ahora de la huida, ¿no? Hemos hablado de la noche, ahora de la huida dentro de este aspecto, ¿no? Cuando afrontamos, solucionamos. Si huimos, no solucionamos, ¿no? Pero, bueno, pero cuando hay peligros para el alma, lo lógico sí que es huir. la actitud que nos saca de la noche oscura que acabamos de ver es la huida. Es decir, en resumidas cuentas, desde el punto de vista psicológico, sí, ante las dificultades uno no debe huir porque buena parte de las dificultades están basadas en los miedos. Entonces, detrás del miedo, ¿qué hay? Nada. La realidad, hay que observar la realidad. Sin embargo, lo que sí que tenemos que objetivar son los peligros, pues eso, concretos, reales, objetivos, pues que sí que nos acechan y sí que nos pueden hacer daño. Ante esos peligros,
para no entrar en caminos o para no seguir caminos que no deseamos andar, sí que hay que huir de ellos, ¿no? Hay que afrontar por una parte, pero huir de todo aquello que nos produce la noche oscura. Bueno, el siguiente camino interior, la confianza que corrió José. Son como cosas que van pasando dentro de su camino interior, ¿vale? Hemos dicho la noche, frente a la incertidumbre y la serenidad, ahora la confianza, que en José es creer en las promesas de Dios, esperando lo bueno. Ir a Egipto para cualquier israelita estaba lleno de malos recuerdos. La esclavitud del pasado, la persecución del faraón, el amargo camino hasta la tierra prometida. Pero a la vez José es un hombre positivo que pondera las cosas. Sabe que allí hay una numerosa comunidad judía, otros que se han ido, inmigrantes antes que él, y como la voluntad de Dios siempre es acertada, confía en él. Es interesante, es un hombre positivo. ¿Cuánta falta nos hace ser positivo en la vida? No esperar lo malo, sino lo bueno. No hace mucho que ha puesto nombre en el templo a su hijo y se le confía que su hijo, y se le dice que se le confirma que su hijo va a salvar a su pueblo. Y en vez de ver cómo se preserva su vida, aparece un gran peligro sobre él, como decíamos. Frente a esto, José se deja aconsejar. Confía en lo que Dios le comunica. Esto no le hace débil, sino fuerte. Él y el padre actúan como una sola cosa. No es un arrogante intelectual que dice a Dios cómo tiene que actuar. O sea, frente a esto que le ocurre tan sin sentido, ¿no?, que esté en peligro de repente la vida del niño, él no es un arrogante intelectual que le da a Dios una serie de razones para decirle lo absurdo que es aquello, ¿no?, sino que primero escucha y luego actúa. Es impresionante muchas veces, cuando te pasa una desgracia, incluso psicológicamente está estudiado, lo primero que es una negación de la realidad, es decir, no, esto no me puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Pues, o sea, la cintura, la flexibilidad de José ante un peligro y la reacción rápida, coherente, obediente al Padre, obediente a Dios Padre en todo momento, pues es sorprendente y es admirable. El ángel dice a José, estate allí hasta que yo te avise. ¿Puede haber algo más incómodo que la provisionalidad? Resulta difícil entregarse a una tarea sabiendo que tendrás que levantar el vuelo a otra parte. Pero José busca soluciones y confía. No fue un hombre de soluciones fáciles o milagreras, sino un hombre de perseverancia, de constancia, de esfuerzo y de ingenio. O sea, lo mandan allí y dice, bueno, allí vas hasta un tiempo. Entonces, ¿cómo vivir en la provisionalidad? Esto también es una enseñanza para nosotros. Pues vivió en la provisionalidad y perseveró, fue constante y utilizó su esfuerzo y su ingenio para vivir en plenitud aquellas circunstancias de incertidumbre. Pero eso son todas enseñanzas que podemos sacar todos. Utilizar el ingenio, que para algo Dios se lo dio. Que es que lo escogió a él. Es que lo escogió a él, además, por alguna razón. Es que... Claro, ¿por qué? Entre otras cosas, pues porque no se guardaba sus talentos y los ponía por obra para el plan de Dios, para favorecer el plan de Dios. Bueno, pues la siguiente cuestión del camino interior es la tentación, que vivió José su camino interior afrontando la tentación, viviendo la dificultad como una oportunidad de crecer en libertad. Egipto ha sido un enemigo secular de Israel, oprimiéndola, un país que seduce a la gente sin ideales, una tierra de idolatría y de magia. Pero por otra parte, también un país hospitalario, refugio de patriarcas hambrientos, proscritos y vencidos. Egipto muestra toda la ambigüedad de las potencias temporales, que pueden ser corruptoras o perseguidoras, pero que también pueden ofrecer una seguridad material, sin la cual los hombres no tienen más remedio que huir o morir. Ofrecer una seguridad material, sin la cual los hombres de Dios no tienen más remedio que huir o morir. José tiene que mover su interioridad y su relación con Dios por ambas posibilidades. Acomodarse a un país de oportunidades y acomodar su fe a estas circunstancias, o permanecer fiel, alejado de Israel, sin perder su identidad de hombre justo, seguido de la ley. Esto es muy contemporáneo también, ¿no? Vivimos en una sociedad pagana donde se nos plantea continuamente, vivimos en esta normalidad alejada de Dios, sí, nos sumamos a las tradiciones, nos mantenemos vinculados a nuestra iglesia, tal, pero en el fondo
vivimos más la oportunidad que la sociedad de consumo nos plantea, el mundo de opulencia en el que vivimos, ¿no? Fíjate que si nosotros nos diéramos cuenta de que Dios tiene un plan para nosotros, que nuestra misión es importante, como posiblemente lo sentiría José, y que su función es importantísima, pues no nos quitaría de la cabeza, digamos, las sombras, digamos, que este mundo muchas veces nos ofrece y que son muy atractivas, pero que son simplemente sombras. Entonces, aparte del ingenio que decíamos antes, pues está el compromiso, el observar, pero seguir el compromiso con Dios. Escuchar la voz de Dios siempre. Y no cejar en el empeño, escuchando su palabra y poniendo por obra su voluntad. Que es muy fácil haberse dejado llevar y dice, bueno, ya que estamos aquí en Egipto, jolín, pues mira, he encontrado trabajo, no estamos mal, pues ya aquí nos quedamos, ¿no? Pues entonces se acabó el Mesías y acabó todo lo que vino después. Entonces... Bueno, por otra parte no niega que las oportunidades que ofrece Egipto son buenas, ¿no? Es decir, claro, porque vivo bien, no me voy a acomodar y voy a abandonar mi seguimiento, ¿no? Entonces es esa ambivalencia en la que él se movió y que fue capaz. Porque los bienes hay que utilizarlos y hay que disfrutarlos, pero en tanto o en la medida que te ayuden para tu fin último. Y José tenía claro ya, a través de las revelaciones de los ángeles y a través de su propia historia, cuál era su misión en la vida. Y no iba a dejar que por muchas facilidades y posibilidades que ofreciera aquella tierra, pues se quedara allí. Y algo todavía más importante, posiblemente el contexto de su comunidad judía, pues aunque en un principio lo busca, después posiblemente lo pierde. ¿Qué ocurre con esto? Que podía también haberse acostumbrado y haberse habituado y haberse adaptado a los dioses extranjeros, a las costumbres extranjeras, es decir, una desorientación, digamos, total de lo que era su misión. Podía haberlo hecho, nadie lo hubiera culpado. ¿Por qué? Porque al contrario, si pensamos en el mundo terreno, pues lo que era conveniente era pues proporcionar a su familia unos medios. Sin embargo, sigue el plan de Dios. Este compromiso y esta fidelidad, por eso se le llama el fiel, por eso se le llama el justo, entre otras cosas, ¿no? A los cristianos nos ocurre a veces como a José, que solo somos capaces de sortear la tentación si huimos de ella, ¿no? Como José huye, como hemos dicho, del destino de muerte del niño y no se paganiza en una sociedad diferente a la suya. Ningún hombre de los que han pisado la tierra ha sido más libre que José, porque encontró la suprema libertad en decir sí cada vez que Dios se dirige a él. Dios le dice, ¿quieres? Porque Dios no obliga, ¿no? Y entonces es cuando ninguna presión del instinto, del entorno, de las circunstancias nos ata y es cuando podemos decir sí a lo que Dios nos pide. Y así fue como José actuó desde esa libertad. Bueno, pues el otro aspecto del camino interior que hizo José en Egipto fue la paz interior. Solo mirando al otro se encuentra a sí mismo y sale de su autorreferencia. Es consciente... ¿Todo de la autorreferencia qué? Vamos a ver. Lo vamos a ver. A ver si lo vemos. Es consciente desde el principio de las vicisitudes que va a tener la vida de su hijo y se compromete con Dios a ser su seguridad, a custodiar su vida. José se descentra de sí mismo y encuentra la felicidad cumpliendo esta orientación de su vida. Dios se le suele revelar en sueños, ya lo vimos en la angelofanía. Espérate, porque es que, claro, decimos cosas y parece que José se descentra de sí mismo, o sea, él no es el centro del mundo, y encuentra su felicidad cumpliendo la orientación de su vida, porque la orientación de su vida no pasa por tenerse a él mismo como referencia, como medio y fin último de su existencia, sino que está diseñado, está concebido para un bien mayor. Ese bien mayor le obliga a descentrarse de sí, a dejar atrás su egoísmo. Y eso es bueno, descentrarse. Eso es lo que nos referíamos de perder o intentar olvidar nuestra autorreferencia, que siempre pensamos lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros, lo que nosotros. Y ahí encontró la felicidad. José era un hombre feliz. A los cristianos nos cuesta estos adjetivos positivos pronunciarlos. Ahí encontró su felicidad. Bueno, pero decíamos que Dios se le revela a José en sueños, ya lo explicamos en su momento, pero José no se pone nervioso, no se precipita.
Esa paz interior le ayuda a acertar en sus decisiones. Es paciente y espera. Y espera que sea Dios quien proponga, no se adelanta. Esto es una actitud de vida para todos, para todos. El no adelantarnos, estamos continuamente adelantándonos al futuro, atropellados, ¿no? Atropellados. Y no es eso lo que Dios nos quiere, ¿no? Hay que ser pacientes y esperar que sea Dios quien nos proponga. José no era un hombre impaciente ni apresurado. No buscaba una paz interior imposible, fuera de sí. Gustaba de estar a solas consigo mismo, como hizo Jesús después cuando se retiraba a orar. No temía enfrentarse a las preguntas sobre el sentido de su vida. Cuando uno huye de estar donde debe estar, corre el riesgo de no encontrar su sitio. Y lo que todavía es peor, de ser un perfecto inútil para los demás. Esta referencia de Jesús que se retiraba a orar y tal, esto lo aprendió de alguna manera de José, ¿no? Porque José era un hombre reflexivo que se retiraba y se preguntaba por el sentido de su vida, ¿no? No rehuía de esto, ¿no? Y encontrando el sentido de su vida, evitaba ser una carga para los demás. Esto es algo importante. Pasamos ahora a otro aspecto, que es la inteligencia intuitiva. José confía en sí mismo. Tiene autoestima. Pero José, bueno, es también inteligente, aparte de todo esto, es también inteligente e intuitivo. Por ejemplo, percibe en la actitud de los magos que algo grave está ocurriendo. Regresan por otro camino y lo tiene en cuenta para ponerse a actuar. Una vez que reflexiona y ve las cosas claras y decide, ya no es tiempo de pensar, sino hay que hacer. Un humilde artesano pues mostró una mente mucho más abierta y capaz que hombres más formados, incluso sacerdotes, lo que le llevó a actuar sin vacilaciones en circunstancias muy complicadas. Una vez que tomas la decisión, si la decisión es acertada porque tienes indicios, la has ponderado y es pues por muchas inconvenientes que te sacan al camino, uno no debe de cambiar, digamos, el rumbo de su... Imaginaros un hombre sin autoestima, sin confianza en sí mismo, en un contexto de inmigración y de persecución y de estar fuera de tu contexto cultural y religioso. O sea, habría sido un desastre. O sea, no habría sacado a la familia adelante, pero para nada. Entonces, José era un hombre que confiaba en sí mismo y con mucha autoestima. Bueno, otro camino interior que hizo él fue el de la obediencia. Desarrolló una obediencia inteligente. De nuevo, no puede dar explicaciones a su familia. El pobrecito, de verdad, qué mala suerte tuvo, porque se larga de nuevo con lo que era el parentesco, ¿no? Y la familia en aquel contexto sin decir nada, porque era peligroso para su familia. De nuevo deja a los parientes tirados como en la boda, como en todos los demás. Claro, ¿no? en el contexto de la importancia de la familia y de la tradición, digamos, es una tortura para el pobre José. Esto también sigue ocurriendo ahora, ¿eh? Todas estas personas que vienen de otros sitios buscando una vida mejor, muchas veces ni se despiden de sus familiares, ¿eh? Llevaría unas herramientas básicas para iniciar una nueva vida con su oficio, pero también las herramientas de la disposición interior para afrontar el cambio de vida. Para afrontar un cambio de vida, tú tienes que llevar unas herramientas interiores, porque si no, estarás muy rígido y no podrás afrontarlo. Dios deposita su confianza en José, porque José tiene esta obediencia inteligente. Confía en que con sus capacidades, Dios confía en que con sus capacidades podrá solucionar las dificultades que se le presenten, por eso lo escoge. La confianza y la obediencia no le iban a resolver los problemas, porque se le presentaron muchos y no se los resolvió, sino tenía que ser él el que al ponerse en juego los resolviera, pero los resolvía. Obedecer en José es amar. No es una connotación negativa de estar sometido a algo. En José, obedecer es amar. Y esa obediencia, digamos, a Dios, esa confianza, en el fondo la obediencia responde a la confianza. Tenemos, clara y una clara idea de que la obediencia de José a Dios, a la voluntad de Dios, a las llamadas de Dios, estaban basadas en su confianza y en su confianza en Él. Y eso se refleja en su vida.
Otro aspecto de su camino interior fue el sufrimiento. Asume sobre sí el sufrimiento de su familia. Pero José también sufrió ante las noticias de las intenciones de Herodes. Su alma se llenaría de angustia. Intentaría asumir sobre sí todo ese dolor para evitar el sufrimiento de su esposa. Ella sería sumisa a todo lo que él decidiera y le indicara, ¿no? No solo esto, sino que muchas de las dificultades de los primeros años de Jesús fueron soportadas por José, casi en solitario. María estaría en un aspecto más doméstico, como dijimos, pues era él el que debía encontrar las soluciones. María acompañó el sufrimiento de Jesús en solitario en sus últimos años, pero José vivió su particular vía crucis en los primeros. Jesús siempre tendrá esta referencia de hombre que asume sobre sí la carga de los demás. Esto fue lo que hizo José, lo vivió en su casa. Y además, bueno, independientemente de que María fuera una persona excepcional y una mujer fuera de serie, incluso, bueno, para esta época y para todas, ¿no? Pero es que lo que tiene que hacer José y lo que tiene que llevar adelante José es que María no tiene cabida en esa sociedad, no puede actuar, no puede hacer nada. Entonces todo lo hace él. Es el verdadero, el principio activo de esta familia, el más importante en estos primeros años. Digamos que el peso de la confianza de Dios recae sobre José, y es razonable que recaiga sobre José en estos primeros años de la vida de Jesús, porque es que tenía que ser así. Posiblemente María tuvo un papel importantísimo mucho más tarde, después, incluso después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero en estos primeros años y durante la vida es José el que marca la diferencia. Bueno, otra actitud, otro camino interior que hizo José en esta estancia en Egipto fue el gozo, la alegría que la encuentra en cumplir con lo que Dios quiere para él. Algo hemos dicho, pero vamos a concretar más. José también experimentó en este viaje el gozo del objetivo cumplido, de saber que había conseguido solucionar las dificultades, que eran capaces de empezar de nuevo en otro lugar, con otros amigos, en otra cultura. Las colonias judías de la zona habían crecido mucho. En Alejandría y Heliópolis se calcula que podría haber 1 millón de judíos. Y curiosamente, este millón de judíos disfrutaban de libertad religiosa. La joven familia pudo disfrutar de los primeros años de matrimonio sin presiones familiares y sociales. Esto lo tuvo de bueno. Es cierto que eran judíos en la diáspora, pero disfrutando de una situación social de respeto a su cultura y a su fe. Sí, salvo en algunas zonas donde sí había mucha más presión. En general, el imperio egipcio pues era una cosa demasiado grande como para tener, digamos, control de todas las tribus, de todas las religiones, de todas las creencias y las costumbres. Entonces había cierta manga ancha con respecto a la posibilidad de desarrollar tu propia creencia, ¿no? Los cristianos de Egipto, desde el principio, desde los primeros siglos, se han considerado unos predilectos. Acordáis que en el anterior vimos la música copta, ¿no? Elegidos de Dios, porque Dios en esa estancia allí pues se formó, ¿no? De manera muy importante. Por eso el cristianismo se extendió rápidamente por el valle del Nilo una vez que ya murió Jesús. Bueno, y la última cualidad de este camino interior que hizo José en Egipto fue la valentía. En la dificultad, afrontar. Valentía, desde luego. Cuando llega el momento de volver, el ángel le urge de otra manera. Ya no dice huye, el verbo que se emplea para decir vete a Egipto, huye, sino márchate, vete. Esto remarca un camino diferente, el del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Remarca las dos cosas, lo físico y el paralelismo que decíamos con el pueblo de Dios. Y en nuestra vida esto también lo debemos aprender. No es lo mismo huir que ir. Cuando algo tengamos que afrontar, pensemos, ¿estamos huyendo o estamos yendo? Porque es algo muy distinto. O sea, forma parte hacia donde voy del plan de mi vida, o estoy escapándome en el fondo de otra cosa y por eso me estoy yendo de aquí, ¿no? Se podría esperar entonces, ya que le dicen, pues vete, ¿no? Un final feliz. Pero cuando llega, se encuentra que reina Arquelao, el hijo de Herodes, que gobierna todavía con mayor tiranía que su padre. Y dice, bueno, esto estamos de broma, ¿no? Entonces nos dice que nos venimos y ahora resulta que, fíjate... ¿Y ahora qué pasa, no? ¿Era una broma o qué? José aprovecha su estancia en Egipto para crecer a nivel humano. Es un hombre más cosmopolita.
capaz de valorar la situación política con sagacidad. Cuando llega y ve lo de Arquelao, él es capaz de valorar esa situación. No se desconcierta ni se revela, simplemente medita la situación y en eso decide irse a Galilea, no a Belén, que era la opción más cómoda, ¿no? Y regresar a Nazaret. Una Galilea que sería más acorde con esa apertura mental que él y su familia habrían ya experimentado durante el destierro en Egipto, donde habría conocido pues un montón de ideas nuevas de gente y de costumbres y de culturas diferentes, ¿no? La Galilea hacia la que va pues es una zona, digamos, que le es más propicia, además de alejarse, digamos, del control de la cercanía de la ciudad santa. José no mira atrás ante la adversidad, no reprocha, se pone en juego, confía en sí mismo y en la gracia de Dios. Su estancia en Egipto, sin duda, a pesar del sufrimiento, también lo ha engrandecido personal y espiritualmente. Y pasamos ya al resumen de lo que hemos dicho. De lo que hemos dicho. A ver, primero, José fue un inmigrante junto a su familia en Egipto. Esta es una experiencia vital en sus vidas y en su fe y que no pasa desapercibida. Segundo, el camino que supuestamente hicieron ha dejado numerosos testimonios en templos y en una comunidad de cristianos presentes desde el comienzo del cristianismo en ese país. Tercero, para Mateo, la estancia de Jesús en Egipto engarza con la experiencia de la Pascua del pueblo de Israel. Con Jesús surge un nuevo Israel, que surge también de la experiencia del destierro en Egipto. Cuarto, Egipto evoca la presencia de los patriarcas como Jacob y José, presentando por una parte un lugar de descanso y acogida, pero por otra la tentación de la idolatría y el olvido del seguimiento del Dios de Israel. Y quinto, José hace un camino interior durante los años que tiene que permanecer en esta tierra. Ese camino interior, pues en él afronta la incertidumbre y la adversidad con serenidad. Confía que su felicidad está en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Afronta la tentación como una oportunidad. Sale de su autorreferencia. Él no es el objetivo de su propia vida. Él tiene una función que cumplir. Utiliza su inteligencia creativa y confía en sí mismo. Asume sobre sí el sufrimiento de su familia, fruto del descentramiento de sí, y encuentra el gozo y la alegría en las circunstancias que le toca vivir, porque sabe que estas circunstancias tienen en su origen, son consecuencia del plan de Dios sobre él. Y igual que afronta las circunstancias, pues confía en que Dios le dé las herramientas para solucionarlas. Dios no le soluciona las cosas, pero le ha dado las herramientas y el ingenio para solucionarlas. Bueno, pues nada más. Esperemos haber cumplido más o menos los tiempos y vamos a pasar ya a la sección de música para José que nos enseña David. Vale, pues vamos allá. Hoy, en Música para San José, vamos a descubrir el tesoro musical que es la música barroca de las misiones.
provisional es el repertorio que se interpretaba en los siglos XVII y XVIII en las antiguas reducciones jesuíticas que se extendían por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Lo que hoy os presentamos es algo único, declarado en 1990 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Eso sí, vamos a hacer un enorme esfuerzo de síntesis, porque hay muchos detalles musicales que no nos da tiempo dar en esta sección, pero que os invitamos muy encarecidamente a investigarlos. Cuando los jesuitas comenzaron su labor misionera en estos países, se sorprendieron con la facilidad con la que los indígenas asimilaban las complejas obras barrocas. Y pronto no solo formaron excelentes músicos, sino compositores y también constructores de instrumentos. La música era un lenguaje que podía usarse para sobrepasar las barreras culturales y acercar lo europeo a lo indígena, apelando a sus sentidos. Para los jesuitas, la música tenía una función esencialmente religiosa. Por esta razón, la mayoría de las obras eran destinadas a la liturgia. Pronto los pobladores locales ocuparon sus lugares en el coro como solistas, instrumentistas, copistas, constructores de instrumentos e incluso maestros de capilla. Muchos no sabían ni leer ni escribir, sin embargo, sorprendentemente dominaban la lectura musical. Los indígenas heredaron el valor de la música y conservaron con celo las partituras, copiándolos una y otra vez cuando éstas se deterioraban. En las obras destinadas a la liturgia era normal no dejar registro de quién era el autor, debido a las prohibiciones eclesiásticas, pero los jesuitas, desafiándolas, permitieron que estos músicos nobles, a pesar de no ser maestros, pudieran firmar sus obras, dejando constancia de una gran dinastía de músicos autóctonos. Cuando los jesuitas fueron expulsados por la corona, los indígenas se hicieron cargo de los templos, los caciques se volvieron sacerdotes y las orquestas siguieron funcionando y las melodías barrocas y sus instrumentos siguieron presentes en la cultura. En el siglo XVII, en la zona de la Chiquitanía, en la calle se hablaba el bésiro, una lengua indígena, mientras que el latín se reservaba para la música y los ritos religiosos. Esta música quedó dormida, pero aún latente en las tradiciones del pueblo hasta que un arquitecto jesuita llamado Hans Roth, en los años 70, se encontraba trabajando en la reconstrucción de una iglesia de San Rafael de Chiquitos, en Bolivia. Encontró una recámara secreta, donde halló un tremendo tesoro artístico, más de 5.000 partituras y decenas de instrumentos musicales, muchos de ellos construidos por miembros de la comunidad chiquitana, que iban desde violines, arpas, violonchelos, flautas, oboes. La espectacularidad del descubrimiento incentivó nuevas investigaciones en pueblos y templos cercanos, que condujeron a otros importantes hallazgos. El repertorio de música instrumental encontrado comprende en San José de Chiquitos 5.000 y en San José de Mojos 4.000 hojas de música sacra para conjunto instrumental y música para tecla. Encontramos cuartetos, danzas, partitas, conciertos, sinfonías y sonatas. El nombre de nuestro querido San José ocupa un lugar de privilegio en este impresionante patrimonio, ya que, como hemos mencionado, varias localidades donde se creó y aún se conserva lleva su nombre, lo que demuestra así la devoción que se tenía y se tiene a este santo en la compañía de Jesús, de la que es su protector. Hoy en día sigue aún vivo este patrimonio, y los jóvenes aprenden latín y bésiro y a tocar con maestría en orquestas locales que cuentan con la posibilidad de acceder a un repertorio de más de 30.000 partituras. Existen preciosos testimonios de cómo pertenecer a la orquesta les cambió la vida a muchos jóvenes. Al principio, los padres tomaban como un pasatiempo que sus hijos fueran a la orquesta, pero ahora lo viven como una gran oportunidad. Algunos de ellos han podido dedicarse profesionalmente a la música y son directores de orquesta o intérpretes de gran éxito. Con el objetivo de difundir y preservar la belleza de este patrimonio musical de San José de Chiquitos y San Juan de Mojos, un grupo de voluntarios crearon un festival internacional que tiene como escenario los magníficos templos de la zona. Este festival está considerado el evento cultural más importante de Bolivia y el más grande del mundo en su género. Un festival donde la selva
la arquitectura barroca y la cultura del oriente boliviano, de más de 18 comunidades y 3.000 kilómetros cuadrados, se unen para convertirse en música. Escuchemos ahora al ensemble de Mojos, formado por jóvenes de la ciudad de San José de Mojos, en la interpretación de una pieza ya autóctona, heredera de ese gran barroco de las misiones que forma parte de la vida, la cultura y la fe de toda Bolivia y quizás también de toda Iberoamérica. Que si entra la oración que hemos diseñado para es una oración muy cortita, como suelen ser últimamente, pero es bastante intensa y hay que bajar las pulsaciones, ¿vale? Entonces a ver si conseguimos hacerla.
pues esperamos que os haya servido. Realmente había que bajar, había que descender. Y a veces no son necesarias muchas palabras para llegar a lo profundo. Deciros que el 17 de diciembre es la única opción que tenemos de que sea el viernes de San José de diciembre, porque los 2 viernes siguientes son Año Nuevo y Nochebuena, y bueno, pues no es cuestión de estar con las uvas y viendo a San José. Pero como va a ser muy pronto, pedimos que pidáis por nosotros para que podamos tenerlo a punto, y ya ese será el último antes de el 12avo, que será el definitivo final, que será un viernes de San José muy distinto. Agradecer a algunas personas que nos habéis mandado correos, emails, Mira, eso es algo que podemos hacer ahora, que antes se nos olvidó, entre otras de las cosas que nos han pasado. Lo vamos a poner ahora, quiero decir, y agradecemos que, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa buena que os haya servido lo que estamos haciendo, cualquier opinión, pues que nos la pongáis, porque todo eso lo sacaremos el último viernes de San José. Vamos a poneros las referencias de los textos, el libro del mes, y de nuevo nuestro correo electrónico para recibir vuestros mensajes. Ahí tenéis tan en chiquitito, pero bueno, esto lo paráis si estáis interesados, aunque son cosas que, bueno, que a lo mejor ya conocéis, pero bueno, nunca es tan mal poner la referencia, el correo para que nos escribáis, y el libro del mes, que es José, esposo de María. Este libro tiene incorporadas muchas de las ideas de el escrito que ha hecho el Papa, ¿no?, sobre San José, y Corazón de Padre, ¿no? Pues de alguna manera está ahí recogido de una manera más profunda. Pues nada, perdonad todas las incidencias, gracias a Dios, hay que hacer como San José, hay que seguir adelante y marcarnos, digamos, y hacer el camino marcado por lo que pensamos que es la voluntad de Dios sobre nosotros, y que para eso nos ha dado los dones, y por eso lo estamos poniendo, lo estamos compartiendo, intentando descentrarnos de nosotros y de autorreferenciarnos. Bueno, pues un beso para todos. Beso grande a todos.